Lucas 16, versículos 19 al 31. Bien, dice así la palabra del Señor. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades o infierno alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, o sea el rico, dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora o sea Lázaro, es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. El 12 de diciembre del año 1984, una densa neblina llenó la autopista del sur a unas pocas millas de la ciudad de Londres. Las luces de advertencia estaban encendidas y fueron ignoradas por la mayoría de los conductores. Se dice que un camión que estaba cargado con rollos gigantescos de papel se había accidentado, y en apenas minutos aquello se convirtió en una carnicería. Dice que decenas de vehículos fueron destruidos, 10 personas murieron en aquel fatídico accidente. Un carro de policía se presentó deprisa, rápido, a la escena. 2 policías se adelantaron para advertir a las personas, a los carros que se acercaban. Movían sus brazos desesperadamente y gritaban cuando estos venían, pero las personas no se apercibieron de lo que estaba sucediendo. Los policías, en su frustración, inclusive agarraban sus conos anaranjados y lo lanzaban a los parabrisas de los vehículos para detener a las personas del peligro que se acercaba. Pero veían los policías, lamentablemente, los carros cruzar y llorando, esperando tan solo el sonido del impacto del vehículo. Carro tras carro chocaban y morían estas personas. El peligro estaba allí, pero lamentablemente las advertencias que se daban no eran recibidas. ¿Saben que nosotros podemos decir lo mismo respecto a la doctrina del infierno? La doctrina bíblica del infierno. En la autopista de la vida, Dios ha dejado señales, Dios ha dejado advertencias en su santa palabra. Hay un camino que conduce a un estado de peligrosidad. Dios advierte a través de sus siervos, a través de los predicadores, a través de su palabra. Le ha dicho a los hombres: tengan cuidado, hay un peligro, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Sin embargo, los hombres han escogido ignorar las advertencias divinas. Han escuchado acerca de Dios, han oído hablar acerca del infierno, han oído hablar acerca de la muerte, han escuchado todo cuanto necesitan saber para creer en Cristo y arrepentirse, pero deciden ignorar las advertencias y salvarse. Prefieren ignorar, prefieren incluso algunos contradecir a Dios, contradecir la palabra de Dios, prefieren imponer su propia manera de pensar.
yo tengo mi religión, yo tengo mi manera de pensar, yo creo en Dios a mi manera. Alguien por eso ha dicho, creer en el cielo, pero no en el infierno, es declarar que hubo momentos en los que Cristo estaba diciendo la verdad y otros en los que Él estaba mintiendo. Pero hay personas que se les hace difícil y cuesta arriba creer que existe un lugar de tormento, tristemente. Pero, repito, creer en el cielo pero no en el infierno es declarar que hubo momentos en los que Cristo estaba diciendo la verdad y hubo momentos en los que Él estaba mintiendo. Ahora, todo lo que Cristo dijo es verdad. Todo lo que Cristo dijo es verdad. Y cuando Él hablaba del cielo, era verdad. Pero cuando hablaba del infierno, también era verdad. Y es por eso que Él advierte en la palabra de Dios, en las Escrituras, acerca de un lugar de tormento llamado el infierno. Hoy en la tarde vamos a concluir este tema que iniciamos la vez pasada, el domingo antes pasado, basados en esta historia de Rico y Lázaro que acabamos de leer en la introducción de nuestra exposición. La primera vez que observamos este pasaje, yo les mencioné algunas cosas que nosotros aprendíamos. Decíamos en primer lugar que según esta historia, la muerte marcará el fin de todo hombre en esta vida, no importa cuál sea su raza o la clase a la que pertenezca. Eso es importante. La muerte marcará el final de todo hombre en esta vida. Y hermanas, mujeres, cuando decimos hombres, cuando ustedes me oyen hablar de que el hombre tal cosa, eso incluye al género humano. Así que las mujeres están incluidas, ¿ok? Para que no vayan a pensar que solamente estoy hablando de los hombres. Y como que todo el mensaje de hoy será para el pobre José Luis, no puede ser. No solo para mi primo. Es para todos los que están aquí en esta tarde, ¿ok? Así que cuando hablamos de que el hombre ha ignorado las señales de advertencia, estamos hablando del género humano en sentido general. Entonces, la muerte marcará el final de todo hombre en esta vida, cualquiera que sea su raza o clase a que pertenezca. Por eso, noten que el texto dice, murió el mendigo y murió también el rico. O sea, no importa si ser rico o si se es mendigo. No importa la clase social a la que uno pertenezca, todos moriremos. Todos morimos. Mueren los artistas, mueren los líderes, mueren todas las personas. Todos moriremos. Todos tendremos un día en el que vamos a suspirar el último suspiro. Otra enseñanza que encontramos, y esto es simplemente repasando lo que vimos aquella vez, es que hay dos destinos distintos para dos clases de personas. Eso lo aprendimos la vez pasada. Repito, hay dos destinos distintos para dos clases de personas. Por eso dice el texto otra vez, murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y despertó en un lugar de tormento. ¿Cuál es el propósito por el cual Cristo narró esta historia? Bueno, mostrar a los hombres y enseñarles acerca de un lugar de tormento llamado el infierno, que no es una fábula, no es un cuento de hada, no es algo que los evangélicos se inventaron, no, hay personas que dicen que el infierno está en esta vida. Cristo dice, el infierno está después de esta vida y al final de una vida sin Jesucristo. Ahí está el infierno. Después de una vida sin Jesucristo, óigame, el que muera sin Cristo se irá a una eternidad sin Cristo también. Así que en el estudio de hoy vamos a ver, a continuar, donde me quedé en aquella ocasión, cuando yo les decía, hermanos, que esta historia nos enseña que el infierno es un lugar de tormento. Y vamos a contestar esa pregunta en esta tarde. ¿Qué es lo que hace que el infierno sea un lugar de tormento? Ok, esta historia enseña que existe un lugar llamado el infierno y enseña que el infierno es un lugar de tormento. El infierno, repito, es un lugar de tormento. Ok, ¿de dónde nosotros sacamos eso de esta historia? La hermana Norma nos va a leer lo que dicen los versículos 23 y 24 de Lucas 16. A ver, hermana Norma. Dice, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham
y a Lázaro su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Y en el Hades el rico alzó sus ojos estando ¿qué? En tormentos. Y luego dice en el versículo siguiente que él le pidió a Abraham que por favor enviara a Lázaro para que a lo menos mojara la punta de su dedo en agua y refrescara su lengua, porque él estaba, dice él, es el testimonio de él: estoy atormentado en esta llama. Así que, según esos versículos, vamos a responder la pregunta: ¿qué es lo que hace que el infierno sea un lugar de tormento? Bueno, hay tres cosas que hacen que el infierno sea un lugar de tormento. En primer lugar, el infierno es un lugar de tormento porque allí reposa la ira vengativa de Dios. El infierno es un lugar de tormento porque allí reposa la ira vengativa de Dios. No lo digo yo, vamos a la escritura. Romanos 2, 5 al 8, la hermana Mechi le toca esa porción. Romanos 2, 5 al 8, escuchen lo que dice ahí. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, en el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Y qué pagará cada uno conforme a sus obras? Según el verso 7, dice: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero, verso 8, ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. El infierno será un lugar de tormento porque allí reposará la ira de Dios. Noten que grita el rico: estoy atormentado en esta llama. Otro texto, lo va a leer la hermana Carolina, Hebreos 10, 26, 27, 30 y 31. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación del juicio y de hervor del fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor buscará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Wow. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Así que el infierno es un lugar de tormento porque allí reposará o reposa la ira vengativa de Dios. En segundo lugar, el infierno no solamente es un lugar de tormento por esta razón que acabamos de mencionar, porque allí reposará la ira de Dios, sino que también será un lugar de tormento. Oigan, ¿por qué? Porque allí, en el infierno, se recordarán las malas acciones y se sentirá la culpa del pecado. En el infierno se recordarán todas las malas acciones, escúchame bien, y se sentirá la culpa del pecado. En otras palabras, hermanos, amigos, la conciencia acompañará siempre al culpable condenándole en el infierno. La conciencia te acompañará siempre culpándote y condenándote. Allí en el infierno el hombre no se olvidará de todo lo que hizo mientras estuvo en esta vida, porque allí la conciencia que no le acusó mientras estaba vivo del mal que estaba haciendo, le acusará y le dirá: culpable eres tú por toda la eternidad. Por eso a mí me impacta que en el Evangelio de Marcos capítulo 9 verso 46 Cristo compare esto a la idea de un gusano que nunca muere y de un fuego que nunca se apaga. Fíjense que el rico recibió una respuesta de Abraham.
En el verso 25 Abraham le dijo: acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Recuérdalo. O sea que allá en el infierno habrá memoria. Al rico se le dijo: recuerda. Y a muchos que pueden morir sin Jesucristo se les dirá: recuerda que se te predicó el evangelio. Acuérdate de eso. Te predicaron, pero quisiste vivir sin Cristo. Recuerda que pensabas que cada día tú podías vivir en banquetes con esplendidez, como ese rico. Recuerda que creías que siendo un moralista, eso era suficiente. Que tú no eras como los demás, tú no eras un asesino, tú no eras un ladrón, tú no le hacías mal a nadie. Acuérdate. Y pensaba que eso era suficiente para ti y no te arrepentiste, no buscaste de Cristo. Acuérdate. Eso se le va a recordar a mucha gente en el infierno, pero es su conciencia que se va a encargar de eso. Recordarás sobre todo la forma en cómo desperdiciaste tu vida y la oportunidad de salvación que Dios te dio. La memoria y el recuerdo de haber cambiado a Cristo por este mundo pasajero, la conciencia y la memoria, el amargo recuerdo de haber pensado que cambié a Cristo por los bacanales de esta vida, será un tormento terrible. Pero en tercer lugar, el infierno será un lugar de tormento por la memoria que te acompañará. El infierno será un lugar de tormento porque no habrá misericordia. Y versículo 24, él le dice: padre Abraham, dando voces. O sea, el tipo no está hablando suave, como que está en un risol, no. Él está dando voz, él está desesperado. Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. O sea que este hombre entendió su necesidad. El problema es que lo entendió demasiado tarde. Lo entendió demasiado tarde. Por eso alguien ha dicho, y yo lo creo, que el infierno es la verdad conocida demasiado tarde. Eso es el infierno. El infierno es la verdad, pero reconocida demasiado tarde. Y demasiado tarde este hombre aprendió muchas cosas. Demasiado tarde, pero la aprendió. Pero demasiado tarde. Él entendió que necesitaba a Dios. Él entendió ahí que no podía vivir sin Dios en este mundo. Lo entendió. Pero lo entendió demasiado tarde. Y suplicó. Y dice que alzó sus ojos. Por primera vez alzó sus ojos. Este hombre tan orgulloso. El rico que hacía banquete con esplendidez. Y aunque oró a la persona incorrecta, porque no se debe orar a ningún humano, él oró a Abraham. Fíjense que él le está pidiendo a Abraham. Oró a la persona incorrecta. Le dice: padre Abraham, Abraham va a tener misericordia de ti. Y San Pedro y San Pablo y San Juan, quien sea, va a tener misericordia de ti. Es Dios que tiene que tener misericordia de ti. Él está orando a la persona equivocada, pero aunque lo hizo la persona incorrecta, oró. Él está suplicando. Oró pidiendo que tuvieran misericordia de él. Y está suplicando que Lázaro mojara la punta de su dedo para refrescar su lengua, porque el hombre estaba desesperado. Veía su necesidad. Anhelaba aquel que podía suplir ahora esa necesidad. Pero, repito, era demasiado tarde. La respuesta que recibió este hombre fue horrible. No sé si lo vieron ustedes en el texto. Fue horrible la respuesta. O sea, el individuo que estaba riendo, bromeando, bebiendo, escarneciendo, maldiciendo, jugando, ignorando a los demás, ahora está clamando con todo su corazón que se apiaden de él. Y Lázaro, cuando deseaba comer, aunque sea de las migajas que caían de la mesa, él no le daba. Y él hacía banquete con esplendidez y desperdició su dinero, y con sus amigotes, y imagino las mujeres que tenía, y dándose la buena vida, como dicen los inconversos, los que no conocen a Dios, que creen que están viviendo su vida, pero están viviendo su muerte, realmente. Al que vive banqueteando y desperdiciando su vida sin Cristo, está viviendo su muerte ahora. Vamos a estar claros con eso. Por eso fue horrible la respuesta que recibió este hombre, que antes estaba bebiendo, escarnecía, bromeaba, reía, maldecía, jugaba, ignoraba a los demás. Ahora está clamando con todo su corazón que por favor se apiaden de él.
¿Con cuánta fuerza este hombre pronunciaría esas palabras? Ten misericordia de mí. Él clamó como debía clamar mientras estuvo en la tierra. Eso fue lo que él debió clamar cuando estaba aquí, pero no lo hizo. Y aquí dice Dios, no, Abraham, ten misericordia de mí. Clamó, pero demasiado tarde. Hay que hacerlo ahora. Ahora es que hay que hacerlo mientras hay tiempo, porque tu condición no es para menos. Pero hay una tercera enseñanza que encontramos en los versículos finales ya de esta historia, específicamente en el verso 29, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Qué nos enseña esto? Esto nos enseña, hermanos y amigos, que las escrituras son el medio diseñado por Dios para producir arrepentimiento, el arrepentimiento que nos libra del infierno. Repito, las escrituras son el medio diseñado por Dios para producir el arrepentimiento que nos libra del infierno. Noten que cuando Abraham menciona a Moisés y a los profetas en el texto, déjame explicarlo. Abraham le dice, bueno, a Moisés y a los profetas tienen. ¿Por qué él le dice eso? Bueno, porque el rico acaba de decirle a Abraham que mande a Lázaro a la tierra, porque él tenía 5 hermanos, a fin de que Lázaro le testificara a esos 5 hermanos para que ellos no fueran donde estaba él. Y Abraham le dice, no, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Cómo así? Bueno, cuando aquí menciona a Moisés y a los profetas en el texto, se está refiriendo a lo que Moisés y los profetas escribieron inspirados por el Espíritu Santo. Se está refiriendo a las escrituras, a las escrituras. Ahora noten que la idea del rico en el infierno es envía a Lázaro para que les predique. Si ellos vuelven a ver a Lázaro, que resucita de los muertos, ellos se van a arrepentir. Pero Abraham le dice, no, mi hijo, no. Para eso están Moisés y los profetas, que los oigan. Por eso subrayé ahí, óiganlos. Ustedes tienen predicadores en la tierra que les predican, que les advierten, que les llaman al arrepentimiento. Óiganlos antes que sea demasiado tarde. Pero el hombre no hace caso y contradice a Abraham. Versículo 30. Él dice, no, padre Abraham, si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se van a arrepentir. Lo que ellos necesitan, padre Abraham, es un buen milagro. Vamos a hacer una campaña evangelística, llenemos el estadio y digamos a la gente, habrá un milagro esta noche extraordinario, se aparecerá un muerto para hablarnos el evangelio. Fantástico. Pero su metodología estaba equivocada, porque Dios no obra así. Dios tiene gente viva como nosotros aquí en la tierra para predicarle a los inconversos. Esa no es la metodología de Dios. Estaba equivocada la metodología. ¿Cómo yo lo sé? ¿Qué le dice Abraham? Abraham le dice, mira, si no oyen a Moisés y a los profetas, olvídate. Tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. En otras palabras, una persona que no se convierte oyendo las escrituras, leyendo las escrituras, óigame, no se va a convertir ni que un muerto se levante y se lo diga. El método de Dios es hablar a través de su palabra. ¿Cómo es que se van a convertir? Escuchando la palabra predicada. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Presten atención a lo que Dios dice por medio de su palabra. ¿Por qué? ¿Qué dice Romanos 10:17? La fe viene por el oír. ¿Y el oír por qué cosa? No por el oír cualquier cosa. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Así como Dios obra. Otra cosa que llama la atención es que el rico entendió muy bien cuál fue su problema y por qué se fue al infierno. No sé si ustedes lo vieron. El rico entendió qué fue lo que lo llevó a ese lugar. ¿Qué fue lo que lo llevó a él? Bueno, en su argumento, en el versículo 30, noten que él dice, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. ¿Qué está insinuando este hombre? Él está admitiendo que el problema suyo fue que no se arrepintió. ¿O no es así? Está implícito eso ahí. Él está admitiendo que el problema por el cual él cayó ahí es que no se arrepintió. Porque si él le está diciendo a Abraham que mande a Lázaro para que le predique a sus hermanos, a fin de que ellos se arrepientan, él está reconociendo que su problema fue falta de arrepentimiento. ¿Me están entendiendo? En otras palabras, mira, si a ellos va y les predica un muerto,
ellos se van a arrepentir y van a hacer lo que a mí me faltó, Padre Abraham. Bárbaro, bárbaro. Y ahora es que tú entiendes que tú te tenías que arrepentir después que te condenaste. Porque déjame decir una cosa, el que cae en el infierno, no sale jamás de ahí. Mire, con el respeto que mi familia se merece, que está aquí en esta tarde, que profesan la fe católica, mire, no hay misa, ni hora santa, no hay nada que lo saque de pena y lo lleve a descansar al que se perdió. Ustedes saben por qué yo lo creo, porque la Biblia lo dice así, no como me decía la tradición. Muchos piensan que el infierno, o piensan en el infierno como un lugar también para gente muy mala. Hitler, Trujillo, ¿quién más? Duvalier o Stalin, gente malísima que mataron muchísimas personas. No, mi amigo, no. La Biblia dice que el que no se arrepiente es quien se irá al infierno. Sencillamente, el no reconocer su pecado, el no arrepentirse, el no venir a Cristo en arrepentimiento y fe, sea quien sea, se irá al infierno si no se arrepiente. Lucas 13 dice, si no os arrepentís, dice Jesús, todos pereceréis igualmente. Sea quien sea, todos hemos pecado, todos hemos violado los mandamientos, por tanto, todos somos reos de condenación. Por eso me arrepentí yo hace 33 años. Por eso vine a Cristo hace 33 años. Porque reconocí mi pecado. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Tú reconoces cuál es tu problema? Bueno, pues si reconoces cuál es tu problema, busca el remedio. El remedio para ese problema, yo te lo doy en esta tarde, es arrepentirte de tus pecados. La pregunta es, ¿te has arrepentido tú de tus pecados? Este hombre reconoció en el infierno cuál fue su problema y sabía cuál era el problema de sus hermanos que estaban vivos. Fíjense que él también entendía eso. Dice, ellos tienen que arrepentirse, porque ellos se van a encontrar conmigo aquí también, no solo yo. Ahora, yo no quisiera que ellos vengan aquí porque esto es terrible. Manda a Lázaro para que les predique y se arrepientan. O sea, él entendía que el problema de sus hermanos era el mismo de él, que él no se arrepentía. Reconoces que a ti te falta el arrepentimiento. A Moisés y a los profetas tienen. Óiganlos. Muy bien, voy a ir concluyendo ya. Habiendo visto algunas enseñanzas que encontramos en esta historia de Rico y Lázaro, quisiera concluir trayendo una breve palabra de aplicación. Y la palabra de aplicación es la siguiente. Adelante, Jeremy. Todo hombre tiene la responsabilidad de meditar, de pensar, de analizar muy bien en quiénes van al infierno. ¿Usted quiere saber quiénes van al infierno? Vamos a la Escritura. Vamos a la Escritura. Porque habiendo observado el carácter horrendo de ese lugar, no podemos llegar a otra conclusión que no sea aquella a la que Dios nos advierte para que escapemos de ese lugar. Dios ha descrito en su palabra tan horrorosamente este lugar de tormento. ¿Saben para qué? Para que ninguno de nosotros seamos afectados por esto y escapemos de ese lugar. Dios quiere que meditemos seriamente en quienes irán al infierno. Ahora, ¿cuáles son las características de aquellos que irán al infierno? Vamos a la Biblia. Mira lo que dice la Biblia en 1 Corintios 6, 9 al 10. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, o sea, no se equivoquen. Ni los fornicarios, es decir, aquellos que viven y tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio, con personas que no son su esposa ni su esposo. Ni los fornicarios, ni los idólatras, o sea, aquellos que adoran ídolos. Ni los adúlteros, aquellos que teniendo su mujer codician otra ajena, o al revés. Ni los afeminados, los homosexuales. Ni los que se echan con varones. Ni los ladrones. Ni los avaros, los que aman mucho el dinero. Ni los borrachos. Ni los maldicientes. Ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Toda esa gente estará fuera del reino de Dios. ¿A dónde va? Si estará fuera del reino de Dios. Otro texto, otra lista de gente que no va para el cielo, que irá para el infierno. Gálatas 5, 19 al 21. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas,
acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ese grupo también estará fuera. Y el último versículo que te voy a buscar, el último ya, Apocalipsis 21:8, ese sí es duro. Dice Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Quiero que noten quiénes encabezan la lista aquí. Aquí la lista no la encabezan los fornicarios ni los borrachos. No. Aquí la lista la encabezan los cobardes e incrédulos. ¿Saben quiénes son los cobardes? Aquellos que no tienen suficientes pantalones como para decir, yo rompo con esta vida ya, que no agrada a Dios y me arrepiento hoy de mis pecados. Los cobardes van primero en la fila. Y después menciona los abominables, homicidas, los fornicarios, los hechiceros. Sí, porque quizá alguien dice, yo nunca he matado a nadie, así que yo no tengo nada de que arrepentirme. Pero eres un cobarde. Mira, déjame decirte con toda solemnidad, a menos que vayas a la cruz del Calvario, a la cruz de Cristo, implorando por misericordia y perdón, tú formarás parte de ese grupo que se va a perder. Formas parte de esa lista de aquellos que irán al infierno. Yo no puedo ser más bueno que Dios, así que yo estoy repitiendo lo que Dios dice. Dios dice eso y yo repito eso. Así como te describimos ese lugar de tormento, así como te advertimos de este peligro, también te decimos que mientras hay vida hay esperanza, y eso es amén. Eso es bueno, eso es de Dios. Mientras hay vida hay esperanza. Oye lo que dice la Biblia en Eclesiastés 9:4. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Digo, mientras está respirando hay esperanza. Pero tú no sabes hasta cuándo vas a estar respirando. Tú no sabes si vas a amanecer hoy o mañana. Tú no sabes lo que va a pasar de aquí a ahorita. Por eso quiero decirte que ahora debes ir a Cristo. Quiero decirte y motivarte a buscar refugio y salvación en Jesucristo. Pero solo en Jesucristo, en nadie más. Porque Él fue el que murió en la cruz del Calvario. Él fue el que sufrió el infierno que los suyos tenían que sufrir para salvar pecadores como tú y como yo. Por eso Cristo murió. Todos merecemos la condenación eterna. Todos, sin excepción. Dice la Biblia que no hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno. Todos la merecemos, mi amigo. Pero Dios ha provisto el remedio para que podamos escapar. Jesucristo es el remedio. Él es la solución del problema. Solo en Él hay salvación. Solo Cristo es nuestra única ciudad de refugio en la que nosotros podemos correr y acudir. Mi amigo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Serás salvo. Tendrás perdón de todos y cada uno de tus pecados. Pero, si te resistes a abandonar tu vida de pecado y a no declararle el divorcio a tu vida de pecado, descubrirás la verdad cuando sea demasiado tarde, como la tuvo que reconocer ese hombre que se fue al infierno. Aquellas notas de alarma que se dieron, ¿recuerdan? En la historia que le hice al principio, en aquella carretera, esas mismas advertencias de alarma que se hicieron allí, Dios la da hoy en su palabra. ¿Para qué? Para que el hombre no caiga en semejante peligro. Dice Proverbios, el sabio teme y se aparta del mal, pero el insensato se muestra insolente y confiado. Y dice, no, es mi vida. Yo vivo mi vida. Él dice, no, hombre, no. A mí no me va a pasar nada. El infierno. No, hombre, Dios no va a mandar a nadie al infierno. Dios es amor. Pero Dios también es justo. Y dice la Biblia que Dios es fuego consumidor. Y no está aquí en la tierra el infierno. Tú puedes decirme que tu vida es un infierno por tu mal matrimonio, por qué sé yo, por problemas personales que tú tengas, pero eso no es ni un ápice de lo que será el infierno. Eso es hablar de una manera insolente, contradiciendo a Dios. Se muestra confiado cuando no hay razón de confianza. Es más,
Si tú hablaras con el rico de la historia, imagínate que Dios te dé la oportunidad de hablar con el rico de la historia. Hablar con él. ¿Sabe lo que te diría el rico? ¿Qué ustedes creen que el rico le diría a ustedes si hablan con él? El rico te va a decir, pero esa era la confianza que yo tenía. Eso fue lo que me trajo a este lugar de tormento. Ten cuidado, no lo hagas, no seas como yo. Precisamente en eso descansé yo. Por eso estoy aquí. Oye, me enternece tu corazón. Escucha las advertencias del Altísimo. Mira las advertencias que hay en el camino. No vayas al desastre por elección propia. No lo hagas. Esa obstinación y esa forma de pensar de cómo yo veo las cosas y que así será, es lo que llevará a muchos al infierno. Este hombre se fue al infierno por eso. Que Dios nos libre. Que Dios, mi amigo, te impida semejante error. Que Dios se meta en el camino, en tu trayectoria, en tu vida y te diga no y te dé convicción de pecado. Que el Espíritu Santo obre de manera especial en aquellos que no le conocen en esta tarde. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Cierren sus ojos.